Albert Einstein fue un físico alemán considerado uno de los científicos más importantes y populares del siglo XX. El equipo eligió este físico por una simple razón. Nosotros somos de la ciudad de Licia, Chihuahua, y todos somos egresados de la preparatoria 2030 Albert Einstein. Elegimos este físico para hacerle honor al nombre de la prepa. El día de hoy vamos a hablar sobre caída libre. Se le llama caída libre al movimiento, el cual tiene únicamente influencia por la gravedad, evitando el aire, sin tomar en cuenta la resistencia al aire. Pero primero que nada tenemos que ver qué dice la gravedad. Y lo que dice la gravedad es que todos los cuerpos se atraen entre ellos con una fuerza que es igual al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias. En resumidas cuentas, esto quiere decir que todos los objetos son atraídos hacia el centro de la Tierra y que todos los cuerpos aceleran conforme son atraídos al mismo, que lo hacen con una velocidad de 9.81 metros sobre segundo cada segundo. Esto quiere decir, en resumidas cuentas, que si soltamos dos objetos de pesos diferentes y si quitamos la resistencia al aire, estos objetos deberían caer exactamente al mismo tiempo al suelo. Esto no es posible a primera vista o así de fácil, ya que no podemos quitar la resistencia al aire así de sencillo. Pero lo que sí podemos hacer es un pequeño experimento en el que soltamos dos objetos de diferentes tamaños pero con la misma resistencia al aire y veremos cómo caen al mismo tiempo. Un claro ejemplo serían estas dos tapaderas. Una es una tapadera de silicón, otra es una tapadera de un termo de plástico duro, pero con una resistencia muy similar al aire. Se supone que si las dejamos caer deberían caer exactamente al mismo tiempo, ya que tienen la misma resistencia. Aquí se ve claramente que caen a una velocidad muy similar, pero en cambio si dejamos caer cualquiera de estas tapaderas con una hoja de papel o incluso una pelota, se ve claramente como la resistencia al aire es muy diferente. Se ve claramente cómo es que la pelota cae con mayor velocidad, ya que tiene menos resistencia al aire. Pero esto lo podemos hacer de una forma muy similar si doblamos el papel, haciendo que quede de un tamaño similar a la pelota. Y si soltamos al mismo tiempo, caen a velocidades muy similares. Con esto ya demostramos que mientras la resistencia al aire de los objetos sea muy similar, van a caer a un tiempo muy similar mismamente. Pero vamos a realizar un pequeño experimento. ¿Qué pasaría si a un vaso le hacemos una perforación por abajo y le ponemos agua encima y la dejamos caer? ¿Qué es lo que sucedería? Ok, como pudimos apreciar, al contrario de lo que podemos imaginar que iba a pasar, podemos observar cómo es que la gravedad afecta a estos dos objetos al mismo tiempo y hace que caigan simultáneamente, sin que el agua se derrame a través del orificio del vaso y sin que quede arriba, quede elevada el agua. Vemos cómo es que al momento de caer es cuando el agua empieza a derramar por el impacto. Bueno, a continuación yo les voy a presentar un proyecto sobre el tema del movimiento parabólico, pero antes de empezar con el video y con el proyecto, vamos a dar una introducción sobre lo que es el movimiento parabólico. El movimiento parabólico es el movimiento que se realiza cuando un objeto cuya trayectoria se describe por una parábola, el cual corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que nos ofrece resistencia al avance y que está sujeto a un campo gravitatorio uniforme. A continuación, el proyecto que les presentaremos será una demostración de un tiro parabólico con tres diferentes triángulos de diferentes ángulos y veremos qué distancia tendrá cada uno de ellos. A continuación les presentaré un proyecto sobre el movimiento parabólico. Este proyecto es realizado para obtener una mayor comprensión sobre el tema que es el movimiento parabólico. Para empezar, los materiales que utilizaremos será un pedazo de nieve seca con el que realizaremos tres triángulos de diferentes ángulos que usaremos para base para los tiros de movimiento parabólico. Lo siguiente que necesitaremos será una cinta métrica para medir qué tan largo sale el proyectil. Lo siguiente que utilizaremos será un proyectil y un lanzaproyectiles que se utilizará para ponerlo en la base del triángulo para ver qué tan lejos llega
según cada ángulo del mismo triángulo. Vamos a verlo. Bueno, a continuación ya nos encontramos afuera donde realizaremos el proyecto. Se puede apreciar los triángulos con diferentes ángulos ya colocados mediante la cinta métrica. Se pueden observar tres tipos de proyectiles de diferentes colores que serán lanzados dependiendo del ángulo. A continuación empezaremos con el lanzamiento de los proyectiles, que será de forma ascendente. Empezaremos con el triángulo de 30 grados. Después pasaremos con el triángulo de 45 grados. Faltaría el triángulo de 60 grados. A continuación, después de ver los lanzamientos, podemos ver cómo quedaron cada de los proyectiles. Podemos apreciar que el proyectil de 30 y 60 grados fue su misma distancia, mientras que el de 45 fue mayor. Bueno, ya finalizado el proyecto, lo que pudimos percatarnos fue que el ángulo de 45 grados fue el que tuvo mayor alcance, ya que su velocidad en X y velocidad Y son iguales. También lo que nos percatamos fue que el ángulo de 30 grados y el de 60 grados tuvieron la misma distancia, ya que su velocidad X y la Y se mantienen diferentes. Como conclusiones, lo que aprendimos de este proyecto es que si un proyectil sea lanzado a 45 grados llegará a un alcance mayor, y que si el proyectil es lanzado a 30 y a 60 grados será la misma distancia. Movimiento circular uniforme. Es el movimiento que describe una partícula cuando da vueltas sobre un eje estando siempre a la misma distancia del mismo y desplazándose a una velocidad constante. Esto lo podemos ver en todos lados, desde las manecillas del reloj dando vueltas para marcar la hora, las ruedas de una bicicleta en movimiento, el plato de un microondas cuando calentamos comida, o cuando escuchamos música mientras suena nuestro disco favorito. A continuación se realizará un experimento sobre este tema, con el objetivo de analizar cualitativa y cuantitativamente el movimiento circular uniforme, diseñando un montaje experimental para comprobar la existencia de la fuerza centrípeta. También se distinguirá y calculará cada uno de los elementos ya mencionados. Los materiales a utilizar en este experimento son una manzana, una aguja, estambre, una cinta métrica, un tubo plástico de una pluma y una pelota. Procedimiento. Se calcula el peso de la manzana y la pelota, que en este caso son de 175 gramos y 12 gramos respectivamente. Con el estambre se hace un nudo a la manzana por la parte superior. Se pasa el estambre por el tubo de plástico. De la otra parte se ata la aguja y se clava a la pelota. Si dejamos caer la pelota, como se observa, la manzana caerá por efecto de la gravedad, pero si damos vueltas por efecto de la fuerza centrípeta, esta no descenderá. En este experimento se tomará el tiempo de cuánto dura la pelota en dar 10 vueltas. Se realizó con 3 diferentes radios, con un primer radio de 15 centímetros
obteniendo 3,29 segundos, un segundo radio de 25 centímetros, dándonos 3,81 segundos, y por último, un tercer radio de 35 centímetros, que nos da 4,66 segundos. Después de realizar este experimento y de haber anotado y tabulado los datos obtenidos, vamos a obtener los diferentes elementos del movimiento circular uniforme, que son periodo, velocidad, aceleración y fuerza centrípeta. Bien. Podemos tabular aquí la masa de la pelota, el radio y el tiempo, que son datos que ya teníamos desde antes. El periodo lo podemos sacar mediante la fórmula de periodo es igual a tiempo entre el número de vueltas, que aquí nos da un total de 0,329 en el radio de 0,15, un periodo de 0,381 en el radio de 0,25, un periodo de 0,466 en el radio de 0,35. Para calcular la velocidad, se utilizó la fórmula 2pi radio entre periodo, que nos da en el primer radio de 0,15 metros de 2,864 metros sobre segundo, en el segundo radio 4,122 metros sobre segundo, y por último en el tercer radio de 4,719 metros sobre segundo. En la aceleración centrípeta se utilizó la fórmula de velocidad al cuadrado sobre radio, que nos da 54,709 metros sobre segundo cuadrado en el primer radio, 67,99 metros sobre segundo cuadrado en el segundo radio, y por último 63,629 metros sobre segundo. En la fuerza centrípeta se utilizó la fórmula de masa por aceleración, que nos da 0,656 en el primer caso, 0,815 en el segundo y por último 0,763 en el tercero. Después de observar los datos obtenidos, se puede llegar a la conclusión de que mientras más radio se tenga, mayor es la velocidad, mayor la aceleración y al igual que la fuerza es mayor, incrementa conforme va creciendo el radio. Si calculamos el peso que tiene la manzana, nos da de 1,70 newtons, que es parecido a la fuerza centrípeta que nos da los resultados del experimento anterior. Lo que quiere decir es que se contrarrestan y por eso la manzana no baja. Bueno, por nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención y por su comprensión.